Gaur Euskal Herriko emakumei mundu martxako plataforma lau hiriburuetan batu gara, bai hemen Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, aldarrikatzeko Rana plazak edonon daude. Estamos hoy conmemorando los 2 años del accidente, de las mujeres que murieron en Rana Plaza en Bangladesh. Y queremos denunciar desde la plataforma de la Mundo Marcha de Euskal Herria todas las vulneraciones de los derechos que se realizan contra las mujeres, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de la vida. Y nos hemos juntado aquí para ocupar las calles porque queremos que este mundo se transforme y que en él las mujeres tengamos cabida. Eta guretzako garrantzitsua da, nazioarteko ekintza parte hartzea, ze dakizuenez leku askotan mundu emakumeak lema berdina aldarrikatzen ari gara. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres, la campaña Ropa Limpia Internacional, hemos querido salir a la calle 2 años después para reivindicar a las marcas textiles que las mujeres que fabrican nuestra ropa tienen sus derechos laborales y tienen que pagar una indemnización a todas esas víctimas. Hemos salido a la calle a nivel internacional porque estamos como mujeres reclamando nuestros derechos, porque exigimos a los gobiernos y a las marcas que cumplan nuestros derechos y en el caso de la industria textil los derechos laborales de las mujeres que cosen nuestra ropa. Mujeres que vestimos esta ropa y mujeres que la cosen estamos unidas en esta reivindicación internacional. Soy Luisa de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil y ahí estamos organizadas en más de 10 ciudades para denunciar el capitalismo y el patriarcado que explota nuestros cuerpos y ahí vamos a denunciar las condiciones de trabajo esclavo contemporáneo que se encuentran las mujeres inmigrantes bolivianas que están en Brasil y también para denunciar el proyecto de ley que terceriza el trabajo en las empresas porque nosotras somos las que más sufrimos con el trabajo precarizado. Mujeres de Marruecos están presentes en la marcha mundial. Vamos a seguir marchando hasta que seamos todas libres. Ahora en Kurdistán, en un parte que se llama Rojava, estamos luchando contra cultura, contra religión, contra todos los dolores que nos han sufrido en muchísimos años, contra capitalismo, colonialismo y sexismo. Y estamos en una lucha fuerte y necesitamos unir con mujeres de todo el mundo y estamos unidos con todas las mujeres y vamos a seguir luchando para nuestros derechos junto a todas las mujeres hasta que seguimos al punto importante que es la libertad y igualdad de las mujeres en la sociedad. Represento a las mujeres de Congo, que hay violación de las mujeres allí, y está pasando mal. Entonces, vengo pensando a otras mujeres que han sufrido el accidente a Bangladesh, y yo en la marcha estoy delante, andando para estar con otras juntos, para que tenemos un cambio. Somos mujeres migradas de la zona de Centroamérica y queremos decir que en cualquier parte del mundo en que estemos, nuestra lucha es una. Queremos ser libres, queremos vivir sin violencia y queremos marchar todas juntas.